Vale. Sí, Vale. ahora hice un aviso. Ahí está, vale. Genial, gracias. Bien, muy buenos días. Estamos por asistir a la presentación de Sansoni y Sebastián, del doctorado en Ingeniería de Sistema de Control, su tesis, cuyo tema es reconstrucción espacio-temporal de cultivos utilizando estrategias de censado activo. Voy a leer un acta de esta reunión que en la parte final es la que corresponde a la que los integrantes del tribunal tendremos que completar. Pero voy a leer su introducción, que presenta al doctorando. Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ingeniería, Departamento de Estudios de Posgrado. Acta número 350. En la ciudad de San Juan, República Argentina, a los 23 días del mes de julio de 2025, siendo las 10 horas, se reúne el tribunal designado por el decanato de la Facultad de Ingeniería, según resolución número 1019/25-D, para la prueba de defensa oral de la tesis de doctorado en Ingeniería y Sistema de Control, presentada por el postulante Sebastián Sansoni, DNI 35.864.618, denominada Reconstrucción espacio-temporal de cultivos utilizando estrategias de censado activo. Se encuentran presentes los siguientes integrantes del tribunal: doctor Aníbal Altamira, doctor Juan y Marcos Toivero, de la Universidad Nacional de San Juan, y por videoconferencia el doctor Pablo de Cristóforis, de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Aníbal Altamira actúa como presidente del tribunal examinador. Bien, entonces con esta breve introducción abro esta sesión y le entrego la palabra a Santiago, perdón, a Sebastián, para que en 40 minutos resalte los aspectos esenciales de su tesis de doctorado. Muchas gracias. Sebastián. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que están por acá. El título de esta tesis es, como ya se mencionó 2 veces, lo voy a volver a repetir: Reconstrucción espacio-temporal de cultivos. Utilizando estrategias de censado activo. Mi nombre es Sebastián Sansoni. Mi director es Santiago Tosetti, mis codirectores son Flavio Capraro y Javier Jiménez. Bien, voy a usar el mouse para que Pablo pueda ver bien el puntero, porque si no, no lo va a poder ver. Uno normalmente cuando va a comprar un dispositivo, en este caso un multímetro digital, generalmente se fija en algunas cosas muy puntuales, ¿no? Como por ejemplo la marca, el modelo, alguna cota de medición, alguna cota máxima con la que puede medir, alguna información particular del modelo, en este caso, por ejemplo, la cantidad de cuentas, y por último, tenemos la precisión. Esta precisión nos da cotas de errores a la hora de medir, siempre y cuando se cumplan ciertas hipótesis que propone el fabricante. Bueno, lo mismo sucede, por ejemplo, para un LIDAR 3D, que es un sensor de rango que mide distancia, que tenemos la marca, un rango máximo que puede medir, alguna información intrínseca al modelo, en este caso dice 300.000 puntos, y por último tenemos una precisión que nos dice, por cada medición tenemos un error acotado. Pero esto no sucede para la reconstrucción 3D en general. No sucede justamente porque la reconstrucción 3D, la variabilidad de la calidad de la reconstrucción en términos de incertidumbre, varía por ejemplo, por la textura de lo que uno quiere reconstruir, la forma, las condiciones de iluminación, entre otros aspectos. Incluso también depende del sistema, del software que uno utilice para hacer la reconstrucción. Por eso, lo que utilizamos, o lo que se utiliza en realidad en la bibliografía normalmente, es comparar la reconstrucción actual con un patrón, ¿sí? Ese patrón normalmente se lo menciona como ground truth. En este caso, podemos ver una tabla extraída de un dataset, que es el dataset de Kitty, en donde se muestran distintos sistemas de reconstrucción con distintas tecnologías, o sea, con distintas características, y tiene asociado un error relativo de traslación, que es, y un error relativo de traslación y un error relativo de rotación,
que con eso uno podría estimar el performance de ese sistema de reconstrucción en esta base de datos estandarizada. Pero nada nos dice cómo se va a comportar en otro entorno que no sea esta base de datos. Inclusive, el problema se agrava mucho más cuando vamos a reconstruir, por ejemplo, un cultivo. Que estos sistemas que son generales para ambientes, para cualquier ambiente, sea indoor, outdoor o mixto, no están preparados para un sistema de agricultura. Y eso, bueno, hay trabajos que demuestran que no se comportan de igual manera. Por eso, los sistemas de reconstrucción 3D, en la jerga se los denomina SLAM, que es del acrónimo Localización y Mapeo Simultáneo, y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, una forma que se propone para poder mantener esos errores acotados de reconstrucción sin importar los cambios del entorno, es ampliar la idea de SLAM y pasarla a la idea de SLAM activo. En SLAM activo generalmente se lo asocia con la idea de reconstrucción automática. Tengo un agente, un robot, una persona, lo que sea, guiado por algún sistema que me garantiza de alguna manera que la reconstrucción que yo estoy haciendo tiene ciertas características de calidad. Entonces, bueno, el SLAM activo tiene el sistema de SLAM, el sistema de reconstrucción, que es un sistema pasivo, o sea, acepta datos y por eso reconstruye el entorno. Después tenemos el agente, que puede ser un robot, o un robot autónomo, un robot teleoperado, o una persona moviendo un sensor en el ambiente. Una función de utilidad que nos dice que también viene esa reconstrucción. Un planificador de trayectorias que nos dice cómo ir de un lugar al otro, ¿sí? Y un sistema de control que nos orienta, que justamente hace el seguimiento de la trayectoria propuesta por el planificador. En esta tesis doctoral lo que vamos a hacer la propuesta va a estar centrada en esta parte, en las funciones de utilidad y una parte de los planificadores. No se va a hacer un sistema de SLAM per se como un aporte. Sin embargo, es necesario implementar todo este ecosistema para poder implementar un SLAM activo y comprobar si la función de utilidad del planificador propuesto funciona. El objetivo final, con el aporte de esta tesis y quizás algunos otros aportes extras, es que el día de mañana nosotros podamos elegir entre distintos sistemas de SLAM activo, como se ven acá, con alguna característica en particular que hay que definir, y que nos dé una incertidumbre acotada, sin importar, o sea, cumpliendo las hipótesis del entorno, sin importar que no es una incertidumbre acotada, ¿no? Bien, que no es el caso como que cuando se llama el SLAM actual, es que uno no sabe hasta que no comprueba con un ground truth cuál es el error que está teniendo. Entonces, bueno, en función de esto, esta tesis se plantea el siguiente objetivo general, que lo voy a pasar a leer. Se va a desarrollar un marco teórico para la gestión de incertidumbre en sistemas de mapeo autónomo, permitiendo generar reconstrucciones con incertidumbre acotada. Entonces, de este objetivo general se desprenden estos 4 objetivos específicos. Desarrollar una metodología para medir la incertidumbre de forma interpretable. Interpretable es la palabra clave acá, porque hay formas de medir incertidumbre, pero no de forma interpretable, por lo menos en la bibliografía consultada. Crear un indicador para medir la calidad de los mapas sin necesidad de una referencia real, esto es lo que les mencionaba, el ground truth. Establecer objetivos de exploración y criterios de parada para guiar la reconstrucción. Esto hace referencia al planificador, ¿sí? Cómo el planificador va a elegir esos objetivos, como ir del punto A al punto B. Y por último, validar esta propuesta con simulación y con datos reales. ¿Bien? Bien, entonces, para hacer esto, acá es una hoja de ruta en donde vamos a ir viendo paso por paso. Primero, cómo vamos a cuantificar la incertidumbre de una nube de puntos. Luego, vamos a ver cómo esta incertidumbre la incorporamos dentro de un mapa, y ese mapa va a tener variación espacial y variación temporal. Por otro lado, de acá se desprende un índice, porque el cual nos va a permitir calificar la reconstrucción sin necesidad de tener una referencia. Y por último, vamos a encontrar una forma de detectar si el mapa actual se puede mejorar, o si ya con la información actual alcanza para hacer una reconstrucción con las especificaciones requeridas por el usuario. Y por último vamos a ver una parte de experimentación que va a validar todo lo que vimos anteriormente. Bien. Entonces comencemos con la parte de incertidumbre. Imaginemos, ¿no? Una medida de incertidumbre estándar es el desvío estándar, justamente, que bueno, es el promedio de todas las distancias a la media de la nube de puntos. Entonces, en este caso tenemos una nube de puntos y tenemos un valor real, que es el desvío estándar, que sintetiza de alguna manera la incertidumbre de esa nube de puntos. El problema aparece cuando tengo, por ejemplo, en este caso, una variabilidad, tengo 2 variables, ¿no? En X y en Y. Si tengo 2 variables, tengo sigma X y sigma Y, o sea, el desvío estándar en X y el desvío estándar en Y,
La pregunta es, ¿cómo fusiono estas dos variables? En la bibliografía aparecen estas tres alternativas que son las predominantes, sin embargo hay más. Entonces, tenemos, por ejemplo, la primera es tomar el máximo entre la primera y la segunda, entre x y y, perdón, tomar la suma entre las dos o la multiplicación entre las dos. Esto es una simplificación, en realidad es usar matrices de covarianza, la traza de matriz de covarianza, el determinante, etc. Esta forma de representar la incertidumbre hacia un número real, de comenzar al número real, tiene varios problemas, pero yo voy a resaltar tres, que son en particular los que nosotros resolvemos. El primero y principal es un problema de unidades. Imaginémonos que en la variable en X tengo unidades en metros, ¿sí? Y en la variable en Y tengo radianes. Entonces, cuando tomo el máximo, puede pasar que en un caso particular el máximo sea metros y en otro caso en particular sea radianes. Entonces, a priori, yo no sé cuál va a ser la unidad de incertidumbre final de eso. En el segundo caso va a ser la suma, va a ser radianes más metros, y en el tercer caso va a ser radianes por metros. El problema, supongamos que aceptamos esto, el problema aparece cuando si hay otro sistema que utiliza radianes, metros y segundos, por decir algo, ya mi medida de incertidumbre va a tener otras unidades distintas y no lo va a ser comparable con la anterior. Ese es uno de los problemas. Otro problema que tiene es el problema de escala. Si, por ejemplo, que es el caso más usual, la incertidumbre en metros es mucho más grande que la incertidumbre en radianes, la primera fusión, esta de acá, la primera fusión, me va a dar siempre en metros y no se va a ver el rendimiento de los radianes. En el segundo caso, como es la suma, casi la mayor variabilidad la va a llevar la variable en metros y no la variable en radianes. Y por último, hay una cuestión de escalas. Yo, si, en cualquiera de los tres casos, si, por ejemplo, en el primer caso me puedo decir que tenemos una incertidumbre de 10, en este caso, no sé, metros. En el segundo caso tengo una incertidumbre de 50 radianes más metros. Y en otro caso tengo una incertidumbre de 1 por 10 a la menos 5 radianes por metro. No sé si es mucho o poco eso, me falta como relativizarlo. Uno lo que podría hacer ahí, por ejemplo, es normalizar. Pero el problema a la hora de normalizar es que uno pierde la interpretabilidad de los datos, pasa a tener un índice que puede ser, por ejemplo, de 0 a 1 o de 0 a 7. Entonces, la propuesta nuestra es transformar si bien estaríamos normalizando, nuestra propuesta es transformar la medida de incertidumbre mediante una probabilidad, que nosotros la llamamos probabilidad de dispersión. Entonces, imaginemos ahora que tenemos otra vez la misma 9 puntos, y de esas 9 puntos podemos estimar una función de distribución de probabilidad, que es una curvita como la que se ve acá. Supongamos, para simplificarlo, puede ser una curva gaussiana. Entonces, sobre esta curva, nosotros vamos a definir una región de integración, que es la región que está de color verde, y nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que una nueva medición caiga en esa región verde? Bueno, esa probabilidad va a ser más alta si la dispersión de puntos está más concentrada sobre la media, por lo tanto va a tener menor dispersión, y esa probabilidad va a ser más baja si la dispersión va a ser mayor. Entonces, simplemente haciendo esta transformación de cómo medimos la incertidumbre, transformamos justamente una nube de puntos, lo transformamos en una probabilidad y les da unidad de incertidumbre. Al hacer eso, lo que ganamos es que la fusión de las dos incertidumbres es intrínseca. ¿Por qué? Porque imaginémonos ahora que tenemos dos casos. Entonces tenemos dos variables, en X y en Y. Lo que tengo que hacer es definir mi región de integración, la región A. Acá el color verde, mientras más oscuro, es más probable de que haya una medición en ese rango. Entonces, es más probable en este caso que una medición caiga dentro del rectángulo rojo que en este otro caso, ¿sí? Y fíjense que ahí no tuvimos ningún problema en la integración de las dispersiones de la variable en X como la variable en Y. Lo único que hay que tener cuidado es saber identificar cómo es este ancho, ¿no? Cuánto vale este SX y cuánto es SY. Bueno, esta presentación no tiene fórmulas matemáticas para hacerlo lo más didáctica posible. Cualquier cosa se puede consultar la tesis, pero se demuestra que uno tomando el mínimo desvío, por ejemplo, si quiero calcular el valor de μ, ¿no? Si yo calculo el mínimo desvío, ya sea teórico como práctico, o sea, hago el ensayo y el mínimo desvío me da un número, utilizo ese parámetro en sentido de la CIS, y con eso alcanza para aplicar esta propuesta. Ese es como el requisito. Bueno, ahora que ya explicamos cómo vamos a medir nuestra incertidumbre, vamos a ver cómo la ponemos dentro de un mapa. Entonces ahora nos ponemos un poquito más técnico. Imaginemos, ¿no?, que tenemos un robot, en este caso un robot diferencial, lo puse acá abajo,
que se mueve paralelamente a una pared de ladrillos, ¿no? Este robot cuenta con un sistema de odometría que me dice, en función de las acciones de control, me dice dónde está en todo momento. Pero esa estimación de posición tiene incertidumbre, como todos sabemos. En este caso, esa incertidumbre se ve reflejada acá. ¿Bien? Mientras el color rojo sea más intenso, es más probable que el robot se encuentre en ese lugar, pero no se sabe exactamente dónde está. Además, este robot tiene un sensor de rango, que está simbolizado acá con una flechita, y tiene una nube de puntos de color verde. Mientras más verde, más probable es que una medición se haga en esta región. Entonces, a medida que el sensor se va moviendo, va aumentando la dispersión de los puntos de su propia posición, y cuando uno propaga la incertidumbre a través de la incertidumbre del robot, obtiene que la incertidumbre de medición también se incrementa, por más que sea constante con respecto al robot, pero lo tenés que comparar con respecto a un sistema inercial. Listo, quieto. Muy bien, entonces aplicamos esta teoría, entonces imaginémonos que en cada uno de estas 9 puntos de color verde tenemos un cuadradito rojo, que acá no se ve, pero acá hay un zoom donde lo muestra, lo tenemos definido, en este caso pone S2 y S1 porque pueden ser cualquier variable, y calculamos esa probabilidad de dispersión. Como resultado, entonces, nos va a dar que, ahora que necesito apelar a su memoria, que asocien el color azul con baja incertidumbre y el color rojo con alta incertidumbre. Entonces, en este caso, vemos que la dispersión se ve acotada, chiquita, comparado con las otras que están acá. Entonces decimos que esta parte de acá tiene menor incertidumbre que esta medición de acá. ¿Bien? Lo cual medio como que visualmente se puede comprobar. El problema aparece cuando, a ver si me lo toma, ahí está, cuando tengo dos mediciones. Ya sea dos mediciones puede ser porque hay dos robots midiendo lo mismo, o porque el mismo robot midió una vez y después dio una vuelta, lo que sea, y en otro instante de tiempo midió de nuevo, ¿no? Entonces, en este caso, fijémonos que tenemos una medición con mucho ruido o con mucha incertidumbre, que asociémoslo con un color marrón, y después tenemos una medición del mismo punto con un color azul. Entonces, la pregunta es, ¿cómo fusionamos estas dos incertidumbres, ¿no? Tanto temporal como espacial. Bueno, este problema se abordó, se considera resuelto en la bibliografía mediante el trabajo de Moravec en 1988, y eh, lo que hace Moravec es hacer que las actualizaciones bayesianas se transformen en sumas, en simples sumas, y eso computacionalmente es mucho más eficiente. El problema que tiene esta aproximación es que utiliza hipótesis estrictas que en la práctica no se cumplen. Pero por más que no se cumplan, el sistema funciona, o por lo menos en la práctica se sigue utilizando. Es así que aparece en el famoso libro Probabilistic Robotics, en particular en el capítulo 17, que no salen en muchas versiones digitales, pero sí en la impresa, y está aplicado en la librería Octomap del 2013, que también es una librería muy famosa, que es para representar mapas tridimensionales mediante voxels. Así que cualquiera que utilice la librería Octomap, de alguna manera está utilizando la forma de actualización de los mapas que propone Moravec. Este tipo de mapas son mapas de ocupación en donde cada una de las celdas, que es lo que podemos ver acá, tiene una probabilidad de ocupación. Siendo si la probabilidad es 0,1, quiere decir que es muy poco probable que esté ocupado, o sea que está libre. ¿Bien? Bien, entonces, entre las hipótesis que no se cumplen, voy a resaltar una y luego resaltar otra. Este sistema de actualización bayesiana mediante una suma, lo que necesita es que la posición del robot sea completamente conocida, lo cual, como vimos recién, eso no se cumple, uno nunca sabe la posición del robot. Esa hipótesis lo que genera es que puede llegar a pasar que, si ven acá que es la suma que le estoy diciendo, si tengo una medición nueva y sea constante, o sea, que depende de la frecuencia de muestreo del sensor, esto de acá es un acumulador. O sea que esta variable va a diverger tanto positivo como diverger a infinito positivo o infinito negativo. Lo cual no tiene sentido en términos estadísticos. Por eso nosotros, este problema ya fue identificado en las bibliografías previas y se intentó parchar acotándolo, poniéndole umbrales para que no sume más, entre otras cosas. Nosotros, en cambio, proponemos una solución que también es otro parche, pero lo que buscamos es que nuestro sistema se pueda integrar de forma fácil a las librerías actuales sin mucha complicación. Entonces, es un momento de transición, ¿no? Lo pueden implementar de forma temporal y después pasaríamos a la siguiente etapa. Bien, entonces lo que nosotros proponemos es, en lugar de hacer una simple suma, hacemos una media ponderada. Y esa media ponderada es una media móvil, que acá este parámetro kappa, en la práctica con 0,5 funciona bien,
pero es un valor que hay que ajustar, pero no es relevante o tan relevante. Bien, esta media móvil, la particularidad que tiene es que no toma todas las mediciones, solo se queda con aquellas mediciones que tienen una menor incertidumbre que la incertidumbre actual. Entonces, bueno, hago un ejemplo ilustrativo. Ahora pasamos a tener, como tengo que conocer cuál es mi incertidumbre actual, necesito tener un mapa de incertidumbres. Por lo tanto, ahora pasamos a tener de un mapa de ocupación únicamente, con probabilidades de ocupación, pasamos a tener un mapa de ocupación con la clasificación de las celdas, ya sea ocupada, libre o desconocida, y un mapa de incertidumbres, que en este caso puede ser un mapa de probabilidad de dispersión, en donde nos dice cuál es la certeza que hay sobre cada una de las clasificaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, el mapa es de color blanco, que podemos decir que la celda está libre, y si es de color, la celda asociada es de color azul, por lo tanto tenemos mucha certidumbre, o tenemos mucha certidumbre de que esa celda realmente está libre. En el caso de color negro, vemos su celda asociada, vemos que también está de color azul, por lo tanto, hay mucha certidumbre de que esa celda realmente esté ocupada. Y por otro lado vemos acá las celdas de color rojo, que son celdas desconocidas, a las que nosotros le asociamos una incertidumbre alta, porque es justamente desconocido. Con esto lo que logramos es poder integrar nuestra propuesta dentro de todas las librerías que están actualmente utilizándose en la bibliografía. Vamos para allá. Muy bien. Otra hipótesis que no se cumple de la teoría de Moravec es que asumen que las celdas son independientes. Ese requisito es fundamental para poder transformar la visualización bayesiana en un simple producto, ¿no? Y puede aplicar el logaritmo y le queda una suma. Y eso en general, las celdas no son independientes, y en general en la agricultura eso no se cumple y hasta a veces es perjudicial. Entonces, damos un caso, acá son fotos extraídas de una base de datos conocida como WIMAP, donde tenemos fotos aéreas de remolacha azucarera. Estas fotos aéreas cada píxel de estas fotos aéreas fueron clasificadas como suelo, en este caso de color negro, verde, como si fuera remolacha, y rojo como maleza, o sea, en realidad otra planta, pero que no es remolacha. De esta clasificación, realizada por cada uno de los píxeles, se crea un mapa que está representado acá, que simplemente es como asociarle a cada celda una clasificación como remolacha, suelo o maleza. Y además, como dijimos recién, además del mapa de clasificación, tenemos un mapa de incertidumbre. Ese mapa de incertidumbre nos dice qué tan seguros estamos de esa clasificación. Entonces, bueno, supongamos que en este caso la clasificación es de color azul, por lo tanto hay mucha certidumbre sobre la clasificación actual. Pero si no volvemos a medir, a medida que pasa el tiempo, puede llegar a suceder que lo que era planta, ya sea que por cuestiones normales uno le ponga herbicida o algún otro aspecto de control de malezas, puede ser que lo que antes era planta deje de ser planta, por lo tanto hay cierta incertidumbre en las regiones que eran plantas, y lo que era suelo va a seguir siendo suelo, porque yo no lo voy a regar, entonces no va a haber cambio, entonces no hay incertidumbre sobre el suelo. Por otro lado, puede haber alguna otra perturbación externa, como por ejemplo tormenta o granizo o algún desplazamiento de tierra, y ahí ya no sé si lo que era tierra va a seguir siendo tierra, si lo que era planta va a seguir siendo planta, o lo que sea. Entonces ahí vemos, sin necesidad de volver a medir, que nuestro sistema va a evolucionar con el tiempo. En este caso, lo que evoluciona es la incertidumbre. ¿Bien? Entonces, para formalizarlo un poco, nosotros lo que proponemos es asociar una celda, asociarle a cada celda un observador de estado. O sea, este observador de estado le va a entrar acá, como entrada va a tener las celdas vecinas, o sea, si es, por ejemplo, suelo, maleza o remolacha, el estado climatológico, aplicaciones de herbicidas, riego, lo que sea. También le va a entrar la clasificación, o sea, si hay un dron volando y clasificó esa celda como maleza, va a ser una entrada al observador, y como salida va a ser un estado predicho, que va a decir si es maleza, remolacha o suelo, y una incertidumbre asociada, que es la incertidumbre de predicción. ¿Bien? Con esto ya cerramos la parte de la creación de mapas, y cómo varían con el tiempo. Ahora veamos cómo podemos hacer para que el mapa... ¿Cómo podemos saber si la calidad del mapa sin tener algo con qué compararlo? Entonces, imaginémonos que tenemos este caso en el que acá a la izquierda tenemos el mapa real, el ground truth, y después tenemos dos representaciones del mismo mapa, el mapa A y el mapa B.
Estas dos representaciones, fíjense que son dispares, porque el mapa A tiene partes de color azul, partes de color verde y partes de color rojo. Esto quiere decir que hay muchas formas, tiene mucha dispersión en la incertidumbre con la que se midió. Y además podemos observar que el mapa, toda la línea de color negro, son paredes, el contorno. Vemos que el mapa A está completo. En cambio, el mapa B, vemos que predominantemente es de color azul y color verde, y toda esta otra parte que está de color marrón es zona desconocida, ¿sí? Es esa celda de color rojo que habíamos visto antes, que le poníamos valores desconocidos. Entonces podemos concluir que este mapa está incompleto con respecto a esto. Entonces, dentro de ese contexto, ¿qué mapa es mejor? ¿No? ¿Cómo decidimos cómo comparar uno o el otro? Entonces, bueno, hay varias opciones, entre ellas está justamente compararlo con el ground truth, que sería en este caso, comparar los errores. En otro caso se integra la cobertura, o sea, cuánta extensión fue reconstruida. En ese caso, este mapa saldría ganador. En otros casos se utiliza la entropía de Shannon, entre otros aspectos. Nosotros proponemos un índice que se calcula para cada una de las celdas y después se suman todas las celdas, en el cual utilizamos una medida patrón. Esa medida patrón, imaginémonos, volvamos para atrás y pensemos en esta nube de puntos que vimos al principio, que era una especie de, sí, una gaussiana en 2 dimensiones. Entonces, si esta sería lo que está acá en el centro, lo que estaría en el sigma 1, sería nuestra medida patrón. Ahora, si nuestra nueva medición tiene una menor incertidumbre que la medida patrón, o sea, estaría acá a la izquierda, ¿ven que es un poco más chiquito? Entonces nuestro índice nos va a dar un valor positivo. Si nuestra nueva medida es más grande, tiene una incertidumbre más grande que la medida patrón, entonces nuestro índice nos va a dar un valor negativo. Al hacer esto, lo que nos permite es que poder implementar esta idea de comparar incertidumbres sin restricciones de tipo de distribución. En particular, nosotros acá usamos la divergencia Kullback-Leibler, que justamente es una pseudométrica que me permite comparar dos funciones de distribución. Es una pseudométrica porque no cumple dos hipótesis para que sea una métrica. Nosotros en particular, en este caso, lo que hicimos fue, le tuvimos que agregar el signo para poder saber si la incertidumbre es mayor o menor, porque si fuera solamente una métrica, sabrías que te estás alejando de tu patrón. Bueno, en este otro caso, vemos que si cambiamos la función de distribución, en este caso la media luna, que es la robot diferencial, también podríamos hacer la comparación tranquilamente sin ninguna restricción. No así como, bueno, y esto resuelve problemas como, por ejemplo, la entropía de Shannon, que para distribuciones continuas tiene limitaciones, no representa bien la entropía del sistema. Si los ponemos un poco más estrictos, vemos que cuando la incertidumbre patrón, la incertidumbre de medida es igual a la incertidumbre patrón, nuestro índice nos da 0. Cuando nuestra incertidumbre de medida es menor que la incertidumbre patrón, nuestro índice nos va a dar un valor positivo, y en particular nos va a dar asintóticamente positivo. Eso quiere decir que pondera mucho más los valores, los menores que la incertidumbre patrón, que los valores mayores a la incertidumbre patrón. Cuando son mayores a la incertidumbre patrón, el valor va a ser negativo cuadráticamente. Este es un ejemplo para el caso unidimensional gaussiano. Después hay que ver qué pasa cuando tenés más dimensiones, pero es para que tengan una idea del comportamiento general del término de la divergencia. Esto lo que nos permite es justamente poder calificar los mapas, tanto en calidad, entendiendo la calidad como la incertidumbre de medición, como en la cobertura. ¿Por qué en la cobertura? Porque si nosotros asociamos las celdas desconocidas con el valor de incertidumbre patrón, quiere decir que las celdas desconocidas dentro de nuestro índice nos van a dar un valor 0. Eso quiere decir que si yo voy y mapeo una celda que era antes desconocida y ahora pasa a ser conocida, puede ser que esté del lado positivo o del lado negativo. Entonces va a integrar de alguna manera a las partes que estén mapeadas, tanto positivamente como negativamente. Y por eso es un índice que pondera tanto calidad como cobertura. Ahora que vimos cómo nuestra propuesta para medir los mapas, si era un ground truth, lo que hacemos es, vamos a encontrar una forma de saber si el mapa cumple ya nuestros requisitos y si es mejorable o no. Entonces volvamos a nuestro caso inicial, donde tenemos el robot diferencial moviéndose al lado de la pared, y prestemos atención al robot acá intermedio, ¿no? Vemos la incertidumbre del robot intermedio, que esa incertidumbre en particular es
más grande que la incertidumbre anterior y más chica que la incertidumbre siguiente. Y esto yo lo puedo hacer para cualquier punto intermedio. Por ejemplo, lo podemos ver acá en esta gráfica, ¿no? Eso nos da una idea de que, en este caso, la incertidumbre en situaciones de odometría pura es monótona creciente. No puede pasar lo que sucede, por ejemplo, en este caso. Acá tenemos un mapa con bastante variabilidad y tenemos una trayectoria, ¿no? Donde vamos viendo la incertidumbre de cada una de las celdas. Si nosotros mapeamos la incertidumbre de cada una de estas celdas, vemos que pareciera ser monótona creciente, pero hay un salto. Ese salto discontinuo no, hay algo que no cuadra comparándolo con la idea de que es monótona creciente de forma continua. Entonces eso nos da a nosotros la pauta de que quizás exista alguna trayectoria, por ejemplo esta, que suavice esa curva, que nos aplaque ese sistema discontinuo, y además, cuando suaviza esa curva, lo que está haciendo es bajar la incertidumbre de medición. Lo que sí no sabemos es cuál es la trayectoria, ¿sí? Vemos acá que, por ejemplo, el suavizado se ve como un cambio de color, no pasa de azul a verde, pero de forma suave, no abrupta. Entonces, lo que nosotros generamos es, identificamos que los saltos abruptos, los cambios abruptos de color, son regiones en las que el mapa es mejorable. Esas regiones en donde el mapa es mejorable, nosotros las denominamos como fronteras de incertidumbre. Esta idea de frontera es una idea estándar en la bibliografía, en particular todos los sistemas de SLAM activo actualmente utilizan un concepto que es, lo llaman fronteras por sí mismo, que es algo que propuso Yamaguchi en 1997, que Yamaguchi lo que propuso es que una frontera es lo que separa lo conocido de lo desconocido. Y esas fronteras lo que permiten es al sistema autónomo determinar dónde tiene que ir a explorar para agregar información nueva, pero no cómo mejorar el mapa actualmente. Todos los sistemas actuales que utilizan el SLAM activo utilizan las fronteras de Yamaguchi, las demás fronteras clásicas, pero tienen que incorporar algún otro sistema que depende generalmente del sistema de SLAM subyacente para cerrar lazos y mejorar el mapa. En este caso, nuestras fronteras de incertidumbre lo que hacen es, además de, ahora lo vamos a ver más, ahora ya lo vamos a ver, además de ampliar la cobertura del mapa, nos dice dónde podemos mejorar el mapa en calidad. ¿Bien? Entonces, bueno, imaginémonos que tenemos un robot que se mueve desde el punto P inicial acá arriba y hace toda esta trayectoria. ¿Sí? Notemos que a partir de la trayectoria que hizo el robot, toda la transición de colores es suave, o sea que no vemos ningún salto. También notamos que acá, ya sea por los límites, los rangos máximos del sensor, hay un salto discontinuo. Y acá, esto que está en color rojo o marrón, es el área desconocida. Entonces, vemos saltos discontinuos por lo menos acá y acá, que separan lo conocido de lo desconocido. Entonces, en la región R3 y R1, vemos que hay fronteras clásicas, las de Yamaguchi. Pero por el simple hecho de la exploración o del movimiento, en este caso fue un movimiento teleoperado, vemos que se genera una frontera de incertidumbre, ya que hay dos medidas distintas hay dos mediciones con distintas calidades. Y bueno, en general en el área de SLAM, este es un caso típico en el que uno reconoce que si el sistema autónomo va de este punto y se cruza, aparece un evento que se lo conoce como cierre de lazo, y ese cierre de lazo es algo muy buscado en el sistema de SLAM, porque los cierres de lazo lo que hacen es bajar la incertidumbre de reconstrucción abruptamente, y con eso la calidad del mapa mejora. Por lo tanto, concluimos que las fronteras de incertidumbre nos permiten cerrar lazos y con eso mejorar nuestra calidad del mapa. Además, también podemos observar que acá hay un salto discontinuo, vemos un cambio de color abrupto. Por lo tanto, también hay fronteras de incertidumbre en R3 y en R1. Entonces, nuestras fronteras de incertidumbre incluyen intrínsecamente la frontera de Yamaguchi. Con lo cual, podrían implementarse en los sistemas actuales que están utilizando fronteras. Yo lo estoy simplificando bastante porque acá estos saltos que hay de colores, lo que hay que hacer es calcular un gradiente, o sea, es un poco más complejo, pero quiero que se suene la idea en general qué es lo que sucede. Con esto finalizaríamos todo lo que es el marco teórico de esta tesis, y acá tengo por ahí, les quiero mostrar un resumen, espero que se vea. De acá, del marco teórico, destacamos 4 tópicos a los que nos preocupamos.
El primer tópico fue el modelado de la incertidumbre, en donde vimos que había distintas formas de hacerlo, mediante el determinante, la traza, el máximo autovalor, lo que sea. Y acá ven la bibliografía más representativa, en realidad no es toda la bibliografía consultada. Y bueno, vemos la problemática que, bueno, en general los parámetros no son interpretables, problemas de escala, etc. Y nuestra propuesta a todo esto es la probabilidad de dispersión. Por otro lado, vemos que hay una propuesta en cómo modelar los mapas. En particular tenemos el caso de los mapas de ocupación que propuso Moravec. También hablamos del mapa de Octomap, y acá hay otros mapas que son, por ejemplo, los procesos gaussianos y los NERF, que es algo que está un poco de moda ahora, que todos estos tipos de mapas y otros más no integran incertidumbre. Y entonces nuestra propuesta es integrar incertidumbre, mapas de incertidumbre con variaciones temporales. Por otro lado, vimos que todos los sistemas de SLAM activo actualmente utilizan la frontera de Yamauchi y tienen que utilizar algún otro sistema para poder cerrar lazos, mejorar la calidad del mapa. Y además dependen del SLAM subyacente, porque para cerrar lazos tenés que saber cómo el sistema de SLAM necesita la información para cerrar el lazo. Entonces nosotros, a la respuesta a eso, proponemos las fronteras de incertidumbre. Y por último, mencionamos este índice de performance, que no sé si dije el nombre, que bueno, en la bibliografía normalmente lo que se hace se compara con un valor patrón o se calcula la entropía de Shannon. Nosotros, la respuesta a esto es utilizar la entropía relativa con signo, que es la entropía relativa es de la divergencia Kullback-Leibler. Y con signo nos lo tuvimos cargado. Bien, estos serían entonces los 4 aportes en distintos campos de la bibliografía. Dicho todo esto, vamos a ver la parte de experimentación. La parte de experimentación se separa en dos. En simulación y con datos reales. Entonces, en simulación se implementó la simulación en gaseo, un simulador estándar open source. En el mundo académico se utilizó un robot diferencial, que es lo que pueden ver acá a la izquierda. Este robot diferencial tenía un lidar 2D, paneo horizontal. El ambiente de simulación, ahora lo vamos a ver mejor, pero era un ambiente híbrido, que había un espacio abierto y un espacio con pasillos. Y en particular, no es el aporte de esta tesis, pero como dijimos recién, para poder probar el sistema necesitamos implementar todo el sistema de SLAM activo. Y el sistema de SLAM activo incluye un sistema de SLAM. Por lo tanto, tuvimos que implementar nuestro propio sistema de SLAM. ¿Por qué? Porque en general, los sistemas de SLAM de la bibliografía no te dan un estima de incertidumbre. ¿Por qué? Porque normalmente se asume que tenés un patrón, entonces te comparas siempre con el patrón. Pero nosotros asumimos que los sistemas de SLAM tienen que venir con un sistema de incertidumbre, como lo haces con cualquier medida, ya sea con un metro, con un tester, con un multímetro, con lo que sea. Por eso nosotros tuvimos que implementar nuestro propio sistema de SLAM, que en particular fue utilizando un filtro de Kalman, que solamente estimaba la posición en X y en Y, no así la orientación, ya que la orientación es un fenómeno no lineal, y nosotros queremos mantener que el estimador de estado del filtro de Kalman sea lineal para que la estimación de la posición de la incertidumbre sea óptima. ¿Bien? Bien, entonces, una vez dicho esto, ese es el setup que utilizamos. A partir de esto hicimos cuatro ensayos distintos. Imagínense que tienen este mapa y lo queremos reconstruir de forma autónoma, o sea, acá no interviene un humano. Para eso lanzamos la simulación con el robot para que explore de forma autónoma sin conocer el mapa previamente, que arranque de la posición superior, otro ensayo que arranque de la posición inferior, y fíjense que acá estos puntitos que se ven acá son conos de tránsito, que le sirven al sistema de localización justamente localizarse con mayor precisión. Entonces, a partir de estas dos posiciones iniciales, también agregamos que utilice todas estas referencias, ¿sí? O bien que utilice todas las referencias menos esta que está acá. Si sacás esta referencia, lo que generan son dos islas, una isla acá abajo y una isla acá arriba, y eso lo pone en complicaciones al sistema de reconstrucción. Entonces ahí tenemos 4 configuraciones distintas, ¿sí? Arriba, abajo, configuración completa con todos los landmarks, e incompleta sacando ese landmark que está ahí. Landmark se le dice a estos puntos de referencia. Por otro lado, propusimos 4 planificadores de trayectorias distintos. Tenemos, bueno, PPS es por sus siglas en inglés. El planificador de trayectorias utilizaba la técnica conocida por RRT, que es una técnica aleatoria, que me permite determinar qué camino seguir para ir del punto A al punto B. En particular, en este caso, el PPS1 utilizaba las fronteras clásicas, la de Yamauchi. El PPS2 también usaba las fronteras clásicas, pero el planificador de trayectorias tenía en cuenta la incertidumbre de la gente, ¿sí?
Por lo tanto, no era el camino más corto, sino era el camino que menor incertidumbre tenía para llegar del punto A al punto B. El PPS-3 es el mismo planificador de trayectorias, solo que en vez de usar las fronteras clásicas, usa nuestra propuesta, las fronteras de incertidumbre, con un sigma máximo pequeño, y el PPS-4 es igual al PPS-3, pero con un sigma máximo más grande. El sigma máximo es la incertidumbre máxima tolerable del sistema. Con eso definís tu calidad de reconstrucción. En total teníamos, como dijimos, 4 planificadores de trayectorias con 4 condiciones iniciales distintas. Nosotros en total nos da 16 condiciones iniciales. Si además consideramos que el RRT, este planificador de trayectorias, es aleatorio, nosotros necesitamos hacer, y realizamos en realidad, más de 5 realizaciones por experimento para obtener algún dato estadístico y no que sea algo esporádico, casual. Como resultado obtuvimos esta grilla, es una grilla cualitativa, después vamos a ver una grilla cuantitativa, en la que vemos que los resultados están ordenados tanto por planificador 1, 2, 3 y 4, y las condiciones de inicio, ¿no? Incompleta abajo, incompleta arriba, completa abajo. Notamos que de izquierda a derecha se ve una cantidad de colores mayor, eso implica que hay una variabilidad mayor en las incertidumbres de medición. Vemos que en el caso del PPS4 es predominantemente azul y de color verde. En el caso del PPS1, 2 y 3 vemos toda la escala de colores. Vemos además que entre el 1 y el 2 hay saltos en los colores. Y vemos que en el caso del PPS2 hay menos saltos discontinuos que en el caso del PPS1. Y en el caso del PPS3 vemos que el mapa está incompleto, como es el caso que vimos al principio. Esto de forma cualitativa uno puede decir, bueno, mapa completo de color azul es el mejor, que sería este acá, el PPS4. Entonces ahora lo que hacemos es, veamos qué pasa con nuestro índice de entropía relativa, Siren por sus siglas en inglés. Notamos que el planificador básico, que es el que usa fronteras de incertidumbre, fronteras clásicas, perdón, y el PPS y el RRT sin optimización, vemos que la variabilidad de reconstrucción, este es para el caso incompleto inferior, acá sería completo también inferior, vemos que la variabilidad de la reconstrucción es significativa, con lo cual yo no tengo garantías de la reconstrucción. Y en el caso, por ejemplo, en el caso de PPS4 vemos que en todas las circunstancias ese fue el que mejor resultado obtuvo, y también tanto en mediana como en variabilidad. Ahora, me estoy pasando de tiempo, pero no importa. Lo que hicimos fue utilizar datos reales. La complejidad a la hora de utilizar datos reales aparece porque necesitas un sistema que ejecute esas acciones de control. Y hacerlo en un entorno tridimensional y más en un entorno tan complicado como la agricultura es algo desafiante y escapa del alcance de esta tesis. Por lo tanto, lo que se hizo fue plantear un entorno, que son un entorno de olivos, con conos en el medio, bueno, que tuvimos que implementar nuestro propio sistema de SLAM, que sería este acá, para poder obtener nuestra incertidumbre. En particular, el entorno es una plantación de olivos que está en el INTA. El esquema es intensivo, de 7 metros hay 7 metros entre este árbol y este árbol, y 3,5 metros entre estos dos árboles de acá. Se tuvo que implementar un sistema de SLAM particular para este caso, pero solamente funciona en este caso, lo sacás para este otro caso y deja de funcionar, que utiliza como información los conos que están acá en el medio. Y para compararlo, utilizamos un sistema de SLAM conocido en la bibliografía que es FastLIO2, que es un sistema general del estado del arte, que vale tanto para interiores, para casos mixtos, incluso para casos de la agricultura. Y bueno, la trayectoria utilizada en este caso fueron 70 metros. Imagínense que fue por un lado y después volví, ¿no? O sea, 35 metros para arriba y 35 metros para abajo. Bueno, entonces lo que obtuvimos fue, acá a la izquierda vemos el FastLIO2, el sistema de SLAM general de referencia. Vemos que todos los árboles se ven mapeados casi completamente. La trayectoria fue, imagínense que arrancó acá del 0,0 y llegó hasta el metro 35 y volvió. Vemos que los árboles están relativamente completos. Acá vemos un ejemplo de un árbol testigo, como para ver cuál es la calidad de construcción, por lo menos cualitativa. Y después tenemos un cono testigo para ver justamente qué tan buena es la reconstrucción en este caso. En contrapartida, este es nuestro SLAM propuesto, vuelvo a repetir, es un SLAM hecho exclusivamente para el propósito de esta tesis, para poder evaluar el marco teórico. Bueno, y lo que obtuvimos fue que la cantidad de árboles reconstruida es similar, acá falta uno, pero es bastante similar. Vemos que el árbol testigo tiene una cantidad de puntos mayor y está un poquito más definida, y si vemos el detalle,
el cono está mucho más definido y tiene mucho menor ruido. Como nosotros implementamos el sistema de SLAM y este sistema de SLAM nos daba incertidumbre, lo que podemos hacer es ver cómo era la incertidumbre de medición a medida que iba avanzando. Y eso es lo que vemos en este gráfico que está acá. Acá a la izquierda ven un gráfico de toda la corrida, en cada uno de los instantes de tiempo, y acá ven un zoom en un caso particular. Los puntos azules son las incertidumbres de medición en cada instante de tiempo, y la línea azul une simplemente esos puntos azules. Si vemos solamente esa parte, vemos que tenemos dos comportamientos. Este comportamiento de acá, que es con baja variabilidad, todos puntos uno al lado del otro, y después tenemos una parte donde hay mucha variabilidad, todos puntos separados. En este caso, el sistema de SLAM estaba observando los conos y por lo tanto se podía localizar con muy baja incertidumbre. Y en este otro caso, el sistema de SLAM no estaba viendo los conos y por lo tanto la incertidumbre de estimación era solo conometría, y por eso es lo que vemos con tanta variabilidad. En particular vemos, además, esta línea de color rojo es una media móvil de incertidumbre, que promedia los últimos 2 segundos de mediciones, son en total 20 mediciones. Y la de color negro es una media móvil de los últimos 10 segundos de medición. Entonces, si nosotros vemos la línea de color negro en este caso, vemos que en términos generales hay una forma de curva en forma de U invertida, que es algo esperable porque uno parte de una posición conocida, que sería acá, con baja incertidumbre, luego se aleja de la posición inicial, lo cual hace que eso aumente la incertidumbre, y luego, si retorna a la posición inicial, la incertidumbre debería decrecer a medida que te vas acercando a esa posición inicial. Con lo cual es consistente con lo que uno esperaría de la reconstrucción. Por otro lado, vemos una línea de color verde. Esta línea de color verde es el percentil 50, el que separa el 50% de los datos que tienen más incertidumbre de los que tienen menos incertidumbre. Después tenés el percentil 20 y el percentil 10. Gracias a que sabemos las incertidumbres, podemos, en vez de reconstruir con el 100% de los datos, reconstruimos solamente con el 50, con el 20 y con el 10% de los datos que menor incertidumbre tienen. Entonces vemos que con el 50% de los datos, el mapa es muy parecido, quizás hay un agujero, le falta una parte por acá. El árbol testigo es muy parecido, quizás tiene un poquito menos de puntos. Y el cono reconstruido es muy parecido también al caso del 100% de los datos. Si lo hacemos con el 20% de los datos, vemos que el mapa ya tiene espacios vacíos, no está completo. El árbol le faltan un poco de puntos y el cono, si bien no se ve incompleto, sabemos que no tiene forma de cono. Y esto se exagera mucho más en el caso de que si utilizamos solamente el 10% de los datos. Vemos que va hasta los primeros 10 metros, al árbol le faltan muchos puntos y el cono está visualmente incompleto. Esta idea cualitativa la podemos hacer solo gracias a que tenemos una estima de la incertidumbre. Ahora, como tenemos una estima de la incertidumbre, podemos calcular nuestro índice Siren. Entonces, tenemos el índice Siren para dos casos. Vemos, por ejemplo, el caso acá a la izquierda, en el cual pusimos una incertidumbre patrón tal que el 100% de los datos estén de este lado, del lado izquierdo, que sean todos positivos. O sea, que nuestro patrón era más grande que la medida. Entonces, lo que obtuvimos fue esto. Vean acá, la línea de color azul es utilizando el 100% de los datos, ¿sí? Y ahí fue calculando el índice Siren para cada instante de tiempo. Vemos que a medida que fue avanzando el sistema, la cantidad de información adquirida crece casi linealmente hasta más o menos la mitad, que son hasta los 500 pasos. Luego de los 500 pasos, había que volver, y una vez que vuelve, estarías viendo el mismo entorno, pero de un punto de vista distinto. Y observamos que la cantidad de información, o la calidad del mapa, crece, pero no en la misma velocidad como venía creciendo, ¿sí? Algo sorprendente que podemos destacar de acá es que si vemos la reconstrucción hecha solamente con el 50% de los datos, vemos que la figura es muy parecida, y en particular, el valor final es muy parecido que usamos el 100% de los datos. Lo cual tiene sentido, porque si nos acordamos la figura anterior, vimos que con el 50% de los datos era muy parecido al 100% de los datos. Y con esto concluimos entonces que gracias a este enfoque podemos no solo tomar decisiones de qué datos, con qué datos quedarme, con qué datos no, sino evaluar qué partes de la trayectoria son más informativas, sin tener un ground truth. Y bueno, para finalizar, pusimos un caso en el que es un poco más exigente, en donde ponemos el 20% de los datos en la región positiva y el 80% de los datos en la región negativa. Al hacer esto, al ponernos más exigentes, ya la métrica cambia completamente. Se pondera mucho más tener menor incertidumbre que tener cobertura. Por lo tanto, utilizar el 20% de los datos, en particular la segunda mitad de la reconstrucción, es mucho más informativa que la primera mitad.
Entonces, con esto podemos concluir que se obtuvo un marco teórico coherente, en donde se plantea las probabilidades de dispersión, los mapas de incertidumbre, las fronteras de incertidumbre y el índice Siren para medir el mapa. Se validó además mediante simulación que los planificadores de trayectorias que usaban fronteras de incertidumbre eran superiores a todos los otros y eran superiores en tanto en calidad como en consistencia del mapa final. Y después se evaluó esta implementación con datos reales para ver la calidad de la reconstrucción sin necesidad de tener una comparación, un ground truth, que en el caso de la agricultura es imposible. En total se hicieron dos publicaciones en revistas internacionales y 6 publicaciones en congresos nacionales. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Sebastián. Muy buena la presentación, aunque te hayas pasado unos minutos. Yo suelo pasarme también las presentaciones y es un problema cuando uno está en un congreso en donde está muy limitado su tiempo y sobre todo si te toca el último, en donde te dan menos tiempo que el que tenías disponible. Tal cual. Así que bueno. Disculpas por eso. Pero es muy difícil resumir una tesis doctoral en 40 minutos. Es una habilidad. Dejé cosas afuera. Es una habilidad que hay que aprender. Si bien es difícil, pero bueno, es una habilidad que los doctorandos tenemos que aprender en el tiempo establecido visualizar la presentación. Lo mismo que cuando uno escribe un paper. Sí, son 6 páginas y chao. Y bueno, se suman 250 palabras y chao. O sea, será muy difícil porque hay que hacerlo ahí. No hay otro. Bueno, voy a dar este espacio para preguntas en primer término a Pablo de Cristóforis, de la Universidad de Buenos Aires. Así que, bueno, Pablo. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, en primer término, yo quiero felicitar a Sebastián y también a su director, a Santiago Tosetti, y a los codirectores de este trabajo, a Flavio Capraro y Javier Jiménez, por todo el trabajo realizado. Realmente se ve un volumen de trabajo y unas ideas muy bien propuestas y muy bien elaboradas. También el informe de la tesis, que está bien escrito, bien desarrollado, organizado, es realmente muy claro y resulta muy atractivo para leer. La primera parte del estado del arte realmente puede ser incluida como material de lectura para futuros estudiantes de doctorado que se quieran adentrar en temas de SLAM y SLAM activo y sensado activo. La presentación que acabas de dar, Sebastián, también realmente fue muy clara, muy didáctica. Se notan tus capacidades docentes. Nosotros fuimos testigos acá presenciales el año pasado cuando diste un curso de ROS en el marco de las Jornadas Argentinas de Robótica. Y la verdad que te tengo que felicitar por eso. Realmente hay que saber explicar estos temas tan difíciles de manera clara y concisa como lo pudiste hacer. Yendo al contenido de tu trabajo, creo que la propuesta fundamental, ¿no?, de generar estas probabilidades de dispersión y a partir de ahí construir los mapas de incertidumbre y definir estas fronteras de incertidumbre, realmente me parece una idea muy innovadora que no está en el estado del arte, pero que al mismo tiempo generaliza algunos conceptos clásicos, como el de Yamaguchi, que aplica a la exploración autónoma, al SLAM activo, al sensado activo, y que trasciende el caso de estudio tuyo particular, que fue en el marco de cultivos. También me resulta interesante el índice que propones, el Siren, que parece una alternativa interesante para estudiar frente a otras que hay en el estado del arte. Otra cosa que quiero resaltar también es que el trabajo incluye no solo estos aportes en el marco teórico, sino también desarrollos bien concretos como el sistema de SLAM, que tuvieron que desarrollar para poder realizar los experimentos en entornos de cultivos reales, y que comparándolo con otros sistemas de SLAM del estado del arte les dieron incluso mejores resultados, ¿no? Bueno, sé lo difícil que es, ¿no?, cuando uno trabaja en robótica, realizar estos experimentos con robots reales
y que hayas podido validar tus hipótesis y tu marco teórico, tanto en simulación como en entornos reales, realmente es algo que vale la pena destacar de este trabajo, ¿no? Gracias. Yendo a las preguntas, bueno, tengo algunas que tienen que ver con el trabajo y otros más pensando a futuro, pero bueno, empezando con lo metodológico, ¿no? Una cuestión en la que ustedes hicieron foco es en esto de proponer una metodología para medir la incertidumbre de forma interpretable, ¿no? Incluso lo volviste a mencionar esto recién en la presentación. La pregunta es, ¿qué ventajas concretas ofrecen estos mapas de incertidumbre frente a otros por ahí clásicos en la planificación de trayectorias o en la bibliografía disponible en el SLAM activo, como por ejemplo los criterios de optimalidad, ¿no? Como por ejemplo la optimalidad de o de optimality, ¿no? Que son más clásicos y los que uno encuentra en la bibliografía. Claro. Bien, muchas gracias, Pablo, por la introducción. Me agradó mucho. Bien, vamos al hueso. En general, todos los métodos las formas de calcular la incertidumbre, ya sea con la traza, con el máximo, con el determinante, terminan recurriendo, pasan a ser valores adimensionales, un numerito, y que siempre requieren de factores de escala, ¿sí? Un alfa, un beta, un lo que sea, que eso depende del criterio del que va a utilizar. Y eso le saca mucha robustez al sistema, porque yo dependiendo, no sé, si lo voy a hacer una plantación de olivos, ¿cuánto le tengo que poner a alfa? ¿Cuánto le tengo que poner a beta? O la dimensión que sea, porque a veces no es solamente alfa y beta, por ahí tenés un vector de más variables. Y esa robustez es significativa. Y al ser interpretable, uno puede saber qué valor ponerle y cómo calcularlo, y además permite, bueno, poder si hay algún error o hay algún problema, puedes saber por dónde puede llegar a venir los pingos, ¿no? Y además, bueno, estás utilizando unidades, es como que es una caja blanca completamente a la hora de trabajar, digamos. Pero bueno, en general los sistemas de LASM activo actualmente se están yendo más para el lado de Reinforcing Learning, que son más caja negra, que bueno, habría que ver cómo es esa interacción. Este marco teórico es muy amigable con la idea de Reinforcing Learning, más que nada por el índice Siren, porque justamente un indicador de calidad y te va a permitir decirle al sistema autónomo si está haciendo la reconstrucción bien o mal, con respecto a un valor de referencia, ¿no? Entonces, para uno también es más replicable el sistema hacerlo así que poniendo un valor random, digamos, ¿no? No sé si... Bien. Sí. Yendo al ajuste de parámetros, que es algo que vos mencionaste, ¿no? Y a cuán amigable es eso para el contorno o el entorno en el que uno está trabajando. Para definir las fronteras de incertidumbre, ustedes tienen que definir un umbral, ¿no? Un umbral fijo. Sí. La pregunta es, ¿qué limitaciones encuentran en este umbral? Porque si lo seteas mal, bueno, te va a dar que ya terminaste y que no hay fronteras de incertidumbre, ¿no? O cómo podría adaptarse dinámicamente este umbral, si pensaron alguna alternativa. Bueno, ahí en la tesis yo propongo una forma de obtener el umbral, o sea, una idea de cómo se calcula, que es básicamente es tomar el promedio de los umbrales. Pero en Bueno, general, no. ¿Cómo? sigue siendo un número, ¿no? Sí, uno lo define y lo dejas a criterio del diseñador, porque en realidad depende mucho de tu sistema de tu sistema de SLAM intrínseco y tu sistema de odometría, porque quizás, como sabemos, los sistemas de estimación son discretos, entonces esos saltos discretos se pueden considerar como discontinuidades, pero bueno, no lo son, digamos, ¿no? Entonces, ese parámetro va a depender del sistema subyacente que hay dando vueltas. eh, y bueno, yo ahí quiero una idea de cómo se podría calcular, pero todavía no, es trabajo futuro, digamos, no lo tengo bien en claro cuál es un buen número. Porque como bien vos decís, si le pones un valor muy alto, quizás se transforman en fronteras clásicas, las de Yamauchi y ya está. Y si le pones un valor muy bajo, quizás estás remapeando todo el tiempo y del índice Siren es muy baja, entonces no vale la pena. Sí, Claro. termina siendo algo, eso hay que ajustarlo, pero solamente para el caso de las fronteras, ¿no? No para todo el resto del trabajo. Claro, por el caso de las fronteras. Yendo al índice global, el SIREN o SAIREN, no sé cómo te gusta pronunciarlo. Ustedes utilizaron la divergencia de Kullback-Leibler. La Sí, pregunta es, ¿analizaron otras alternativas o por qué eligieron esa divergencia? bien, sí, analizamos otras alternativas y en particular
pensando, yo lo pensé más por el lado de la adaptación de la comunidad. En Slam activo es muy común utilizar la divergencia Kullback-Leibler y en particular en Machine Learning también es algo que se utiliza para ver si dos distribuciones son parecidas. Entonces, la idea es no hacerlo tan alejado porque ya el marco teórico es bastante complejo y la idea es utilizar herramientas que ya estaban dando vueltas dentro del ambiente y no venir con algo nuevo, como por ejemplo hay un caso en una publicación de Carrillo, de allá de España, de Zaragoza, que propone, por ejemplo, la entropía de Renyi, y es una entropía Sí, que es quizás muchas otras entropías, pero es medio extraña, digamos, como que viene de afuera, no mucha gente la termina de entender. En cambio, si le metes entropía relativa, y todo el mundo la va a entender, digamos, no hay dudas de cómo va a funcionar. Pero bueno, sigue siendo una divergencia, no es una métrica. Entonces, al ser una divergencia, bueno, no tenés la desigualdad triangular, bueno, no es simétrica, hay algunas cuestiones que hay que resolver, pero a nosotros por lo menos no nos afecta. Digamos. Eso. bien. Eh, Pero fue una cuestión más de adaptación, pensando en futuras adaptaciones. sí, y está bien, de mantener, digamos, con poca incertidumbre esa parte del marco teórico, por ser Sí, sí, sí. en, en la definición. Una pregunta más respecto de este índice, ¿no? Claro. Porque a mí me quedó la idea de que por ahí podría llegar a ser engañoso, porque al ser global, ¿no? Y tener que compararlo con un sigma max, ¿no? O un hiperparámetro del sistema para ver, bueno, terminé la exploración porque ya es aceptable la calidad del mapa, globalmente hablando, podría ser engañoso en términos de que por ahí globalmente está bien, pero hay alguna zona o algún área que no fue debidamente explorada, ¿no? O mapeada. Claro. Entonces, ¿se podría hacer algún estudio de algún tipo de índice de este Sairen, pero jerárquico, donde uno vaya viendo como por zonas hasta que construya el global? ¿O pensaron alguna alternativa en ese sentido? Sí se puede, porque incluso vos, el índice lo que hace es calcula un valor por cada una de las celdas y después la suma. Vos podés elegir cuál es sumar, ¿no? No podés que lo sumes todo el mapa. Sin embargo, voy a volver a la primera parte en la que mencionás esto del mapa completo o incompleto. La completitud del mapa va a depender de tu sistema de exploración, ¿sí? Y de tu incertidumbre máxima tolerable. Si vos aceptás más incertidumbre, quizás el sistema va a poder explorar más allá, ¿sí? Y esa posibilidad de exploración lo determinás con las fronteras de incertidumbre. El índice Siren te permite comparar, solamente vos comparás si es bueno o no tan bueno, digamos, ¿no? O cuál de los mapas es mejor, o cuál planificador de trayectorias es mejor, o cuál sistema de slam activo es mejor en este contexto en particular. Es simplemente una suerte de comparación y como bien vos decís, sí, lo podés localizar y decir, mira, hacemos una grilla un poco más grande y decimos, toda esta región tiene una ponderación de 100, toda esta tiene una ponderación de 80 y ahí vas como arreglando. No lo habíamos pensado, pero ahora que lo mencionás y lo pienso en el aire me parece una genialidad, está bueno. Sí, sí. Buenísimo, bien. Yendo a los experimentos en campo, Sí. eh, ahí aparecen un montón de cosas nuevas que cuando uno, digamos, hizo la simulación es el mundo ideal y no aparecen. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles fueron las principales fuentes de error o qué cosas aparecieron donde tuvieron que reajustar la propuesta que estaban desarrollando cuando hicieron los experimentos de campo, ¿no? Eh, por ejemplo, en el SLAM subyacente, que tuvieron que desarrollar un SLAM propio, ¿qué desafíos se enfrentaron, ¿no? Cuando tuvieron que llevar esta propuesta a la realidad? Eh, un montón inimaginable. El primer desafío fundamental es que ningún sistema de SLAM te da una medición de incertidumbre, o no por lo menos de mi conocimiento. Si conoces alguno, avísame. Claro. Entonces, al no haber uno, y hizo que busqué y probé y dije, bueno, quizás en el paper no lo menciona, pero sí lo implementa, entonces lo tenés que terminar implementando y probando, y la verdad es que no, ninguno te da un estima de la incertidumbre. Por otro lado, también implementar un sistema de LAM externo requería tener que hacer todo el setup, que no siempre está, no siempre está disponible el código o lo tienen en un contenedor de Docker, por ejemplo, para facilitar la implementación. Bien, ¿qué dificultades tuvimos? Entre las publicaciones hay varias publicaciones en las que yo ya vengo trabajando en sistemas de SLAM, reconocimiento de los troncos, como una forma de localizarse de una forma más robusta. Sin embargo, con el LIDAR 3D, los troncos no los veo, no se ven, digamos, por la posición de la cámara, de posición del LIDAR y qué sé yo. Y por eso tuve que recurrir a poner los conos, digamos. Fue una forma de salvar el problema de no me estoy, o sea, me podía tanto localizar tanto
en Z, o sea, verticalmente y horizontalmente me podía localizar porque utilizaba el ambiente del cultivo, pero y también en el RPI, el Raw Pitch and Yaw, también me podía localizar porque utilizo justamente la estructura del cultivo, pero en la parte longitudinal, no sé si me ven en la cámara, como yendo derecho, se complicaba mucho segmentar los árboles, entonces ahí no quedó otra que poner los conos y con eso hago la realimentación. Eso fue una problemática que lo pude resolver de esa manera, pero yo creo que un trabajo futuro es hacer el sistema más robusto, sacar los conos y ¿Los que... referenciados? ¿Cómo? ¿Los conos vos los georreferenciás para conocer de No, manera precisa? no, para nada. Fueron puestos así, No. 7 pasos. Eran simplemente puntos reconocibles y que estén en el medio del camino, lejos de todo lo otro, y ya está. No, De automáticamente se reconocen, sí. si vos, digamos, de repente incorporaras, ¿no? Con un GPS RTK o de alguna forma la información con exactitud, con precisión de localización de los conos, por ahí mejorás incluso todavía más el SLAM, ¿no? No sé, habría Ah, bueno, no lo sé. Por las incertidumbres de medición que obtuvimos, yo no sé si un RTK llega a ese nivel de incertidumbre. Y más que claro. nada, además, el RTK no te da una medida de incertidumbre per se, te da un índice. Creo que es un Sí, H algo se llamaba. Y ese sí, índice tiene que ver con la cantidad de satélites que se están viendo, es un índice variable y sí. depende también del fabricante. No es algo transparente, porque se sabe más o menos de alguna manera qué tan cierta es la Pero incertidumbre, ¿no? podrías caracterizar, ¿no? Ese sensor Sí, y sí, habría que chequearlo, habría que chequearlo. Sí, 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 sí. bueno, muy bien. La verdad que la parte experimental es algo que realmente le da mucho valor al trabajo. Pensando en futuro, te hago mis últimas dos preguntas. Mencionaste el tema de aprendizaje por refuerzo. ¿Qué piensan ustedes? Digamos, cada vez se está usando más aprendizaje por refuerzo en el marco del SLAM activo. ¿Cómo pensás que podría integrarse este marco teórico que vos decís que es muy amigable con un sistema de SLAM activo basado en Reinformer Learning? Ok. Bueno, a priori no lo sé. Lo que sí sé es que ahora en el AIROS hay un workshop justamente de llama activo, es una competencia de reconstrucción, o sea que es algo que está en auge. Venía muy Sí, tranquilo y de golpe se explotó. Justo salió mi tesis. Eh, bueno, a priori no lo sé. Yo hice intentos de utilizar el índice Siren para, justamente como función de utilidad para premiar, pero no obtuvo buenos resultados y no sé por qué. Pero viste cómo es el reinforcement learning, uno tiene que andar tuneando todo el tiempo esa función de utilidad, quizás haya que agregarle más cosas, pero por de pronto lo que utilizaría sería el índice de Siren, la entropía relativa con signo, como valor fundamental para poder saber si está haciendo bien su trabajo o no. Eh, y después intentaría integrar las fronteras de incertidumbre dentro del planificador y hay que resolver esa cuestión del umbral, que uno cómo lo define. Quizás hasta el reinforcement learning elija el umbral que le pone la frontera de incertidumbre y con eso decide cuál conviene, ¿no? Porque por ahí, no sé, por cuestiones energéticas, por cuestiones temporales, por la situación en general, pueda decidir si bajar ese umbral o no, digamos, ¿no? O definir la incertidumbre máxima. Que son todos esos parámetros que si bien son interpretables, que un humano los puede entender, quizás el mismo reinforcement lo tendría que identificar, ¿no? Dado la situación del momento, y ahí hacer la reconstrucción, digamos, ¿me explico? sí. Eh, y justamente esos parámetros son los que te van a decir cuánto explorar, cuánta energía gastar, viene por ahí, ¿no? Y ese es justo el que te nivela entre exploración y explotación, ¿no? Este parámetro de sigma máximo. Viene por ahí, y eso tendría que ser interpretable. Pero bueno, el problema también aparece que uno tiene que moderar las incertidumbres, depende de un SLAM subyacente ahí. Hay que tener, o sea, la propuesta no depende de un SLAM subyacente, pero sí depende de la incertidumbre que te da el SLAM. Sí. Y eso ahí hay una problemática grande, digamos, no sé. Veo algunos esfuerzos que están dando vueltas, pero bueno, como la tesis de Gastón, tu tesista, y veo que en muchas conferencias se menciona, pero no veo resultados todavía por ese lado. Y quizás con redes neuronales sea una solución. Incluso en redes neuronales hay algunas soluciones que son deep ensembles y bueno, no me acuerdo el otro, que son dos técnicas que se utilizan para calcular la incertidumbre de inferencia de las redes neuronales, digamos. Entonces ahí ya podrías, integrando eso, ya podrías utilizarlo, por ejemplo, este esquema, este marco teórico para, por ejemplo, clasificación activa, ¿no? O sea, Sí.
active learning le dicen, ¿no? Esta idea de moverse por el entorno para intentar, por ejemplo, segmentar qué son sillas y qué es suelo, y para medir la incertidumbre, bueno, utiliza estas técnicas sobre las redes neuronales, ¿no? Los dimensables y demás. Es algo, un tema muy interesante que me encantaría meter, ¿no? Empezaste contestando que no tenías idea y después veo que tenés bastante masticado ya el tema. No, 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 no. O sea, esto es algo muy general, digamos, no, nunca no metí mano, me encantaría meter mano. Te aliento a que veas cómo continuar este trabajo integrándolo con un sistema de SLAM activo basado en Reinforcement Learning, porque me parece que es muy prometedor el marco teórico para hacer eso, ¿no? Y lo último que quería preguntarte es, ¿pensaste en cómo podrías adaptar este marco teórico a sistemas multirobot? ¿Qué pasa si tengo más de un agente mapeando o explorando el entorno? ¿Cómo se podrían definir estos mapas de incertidumbre y estas fronteras de incertidumbre si de repente escalamos y tenemos varios agentes operando en el mismo entorno? ¿Lo pensaron? ¿Se lo proponen como un desafío a futuro? Eh, sí, sí, es algo en el tintero, es algo que está en boga todo el tiempo. El, el problema que tenés ahí en general es, bueno, ver primero la distribución de los robots, si es concentrada o distribuida, si cada uno tiene su propio sistema de SLAM o no. Si el sistema de reconstrucción está centralizado, bueno, tendrías que tener un solo mapa, tendrías que tener un solo parámetro, lo que sea. Si estuviera distribuido, entonces no, cada uno debería tener su propio mapa con sus propios criterios. Y en particular por cuestiones energéticas, ¿no? Por ahí vos tenés un robot más lento, esta es la idea que tengo, pero que lo tengo volando. Imagínate que tenés no sé si me ves con la cámara, que tenés un robot lento con un sistema RTK muy, muy conocido, con una incertidumbre muy baja, y después tenés un dron que va y vuelve, va, mapea y vuelve, ¿no? Y hace todo el tiempo como que va, hace algo y regresa y hace casa, ¿no? Esa idea, podrías hacer mapeos con una muy baja incertidumbre utilizando un esquema multirobot. Pero en este caso hay una idea centralizada, y mucho como que hoy en día la idea centralizada de los SLAM no está muy, no es muy amigable, pero bueno, una idea que se me ocurre es esa, y es muy interesante porque las incertidumbres de reconstrucción serían extremadamente bajas y además podrías mapearlo, hacer la reconstrucción mucho más rápido de lo que se hace actualmente. Bueno, la verdad que sí, este trabajo para mí va a dar pie a muchos otros trabajos y líneas de investigación a futuro, por eso también los felicito a vos y a tus directores y codirectores, porque la verdad que es promisorio todo lo que van a poder seguir aprovechando de los desarrollos y del marco teórico propuesto en este trabajo. Y nada, a modo de resumen, la verdad que, bueno, por la cantidad y calidad de los aportes que realizaron, me parece que está más que justificada la obtención del título de doctor para vos. Y quiero resaltar por último la reciente publicación que tuviste en la revista Robotics and Autonomous Systems, o RAS, donde me parece que se publican y se presentan los resultados más significativos de la tesis y que, bueno, de alguna forma demuestran, ¿no?, el nivel internacional del trabajo realizado por vos, por tus directores, codirectores, y quiero felicitar también al INAUT por seguir siendo un referente no solamente a nivel nacional, sino internacional en la formación de estos recursos humanos, en particular de este trabajo de doctorado tuyo, Sebastián. Así que, bueno, felicitaciones de vuelta a todos por allá por este logro. Vale, muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ahora Juan Marcos. ¿Tienes un espacio para- ¿Qué tal? Bueno, tengo que felicitarte también, la presentación me pareció muy didáctica, o sea, se nota lo bien que te desenvolviste. Más que nada, y por curiosidad y también porque me interesa la parte práctica, es como que me faltó que algún comentario tuyo, a nivel tanto de simulación como a nivel experimental, ¿qué tan lejos estamos del tiempo real, de resolverlo con una placa embebida en tiempo real? ¿Qué tan lejos estamos de poder tomar estos aportes tuyos en el marco teórico del algoritmo que desarrollaste y que sean adaptados por un controlador de un sistema autónomo y que utilice los resultados justamente a lo mejor para reducir la incertidumbre del mapa y así darle como un manto de realidad al aporte teórico Claro. que presenta el algoritmo? Bueno, no, no, es que es una pregunta muy interesante y hay muchos resultados en la bibliografía. En simulación, yo por ahí te puedo mostrar algo que tengo acá al fondo. Eh,
este es un resultado, no sé si acá está. Este es un caso de simulación. Imagínate que tienen que cargar un video. ¿Se lo carga? En simulación, donde uno tiene todo controlado, todo lo simplifica, lo que sea. Eh, a ver, para que no me avanza. Bueno, bueno. La etapa de planificación es muy costosa. Significativamente costosa, ¿eh? Eh, generando que... significativamente costosa. Con lo cual, entre trayectoria y trayectoria pueden pasar, no sé, 15, 20 segundos, una cosa por el estilo, en simulación. En la vida real, yo hace poco estuve participando en un congreso internacional de agricultura, en donde se hacía reconstrucción activa, y se tarda más o menos 10 minutos entre planificación y planificación. Se puede aplicar, y los resultados son muy interesantes. En particular, lo que vi fue que tenían que hacer un conteo de morrones en una planta de morrones, y el sistema se tenía que mover y o sea, movió un brazo robótico estático, ¿no? Y eso está andando en tiempo real. Y después cuando aparezca ahí está pensando, ¿no? Ahí está empezar y hasta que arranca, ¿no? Claro, sí, por eso me interesaba también la parte de simulación, porque con eso te da una idea Sí, de sí, cómo sí, se es te va a costoso. convertir. Bueno, entonces el tipo veía, el investigador, veía los morrones, y si no le alcanzaba, utilizaba una técnica que era mover hojas o modificar el entorno para poder visualizar bien el morrón, para ver cómo hacer el pic, o sea, cómo agarrarlo. Eso tardaba unos 10 minutos, pero en un entorno de laboratorio, digamos, no mostró nada de entorno en campo real. Sin embargo, ya hoy en día hay inspecciones de puentes, de estructuras, y más que nada después de un terremoto o lo que sea, o de molinos de viento, de forma autónoma, pero utilizan, o sea, hacen el cálculo de la trayectoria offline y después simplemente lo ejecuta, digamos, ¿no? El tema es cómo seleccionar esa trayectoria. Claro. Y lo que podrías hacer es hacer el cálculo de la trayectoria, lo ejecutás y después calculás el índice, y calculás todas las fronteras de incertidumbre y te fijas si te queda alguna. Si te queda alguna, bueno, volvés a hacer otra vez la planificación y volvés. Y no, tenés que irte otra vez al laboratorio y ver si los datos te sirvieron o no, perdiendo ahí oportunidades. Eh, pero bueno, es algo que actualmente se hace, pero de forma partida, porque el cálculo, la planificación de trayectorias es complicada, es costosa, en realidad es un problema de NP, digamos, NP-Hard. Sí. Bueno, acá lo que ven es un caso de una simulación. Los puntitos verdes son todas las fronteras y el puntito rojo es la frontera que se selecciona como objetivo. Y acá no recuerdo bien qué caso era, pero es el caso del mapa completo. Y ven que el azul sería el caso es baja incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, ahí está haciendo la trayectoria, y bueno, más adelante va a hacer una trayectoria que uno por ahí viene, está parado acá, termina esta frontera, y cuando tiene cierra esta otra, y cuando tiene que venir para acá es como que primero viene, mira este landmark acá y después baja, porque es consciente de incertidumbre, digamos. Entonces, bueno, nada, un sistema autónomo, y intenta mantener esa incertidumbre acotada. Bueno, y acá abajo, a la derecha, ves el avance de la divergencia relativa, digamos. Y ves que asintóticamente converge, digamos, ¿no? Como que llega un momento en el que, ve ahí vuelve, en vez de ir directo, va, vuelve y elige una trayectoria que le garantiza al planificador que la incertidumbre sea acotada. Y bueno, y ves que asintóticamente se va aplanando la divergencia, y con eso uno puede saber bueno, que no hay nada más que explorar, o podría estimar de alguna manera que la frontera próxima es la que más información tiene o no, en función de eso. Ve, ahí tuve que va, vuelve, porque es como que se pierde la nodometría y tiene que recuperar. Bueno, y ahí terminó. Bien, o sea, toda la información esta la tiene la gente en el momento, o la tiene la base de datos y en realidad está explorando la gente con un algoritmo que le genera las trayectorias, que es independiente de la información que está sacando del mapa. Eso no me quedó claro de esa simulación. No, lo sacan en el momento. La gente cuenta con la información disponible. O sea, no tiene el mapa, o sea, no tiene el mapa real. Es simplemente, él no sabe cómo ni las dimensiones, si es abierto, si es cerrado, pero a medida que lo va descubriendo, va decidiendo a dónde se va a mover, digamos, y Claro, con qué claro. trayectoria y demás. Bueno, y de ahí el paso que sería a la parte experimental. El problema lo estamos teniendo en donde nosotros, en el procesamiento, en el censado, en qué tan lejos estamos, qué salto necesitamos dar para acercar esta simulación al experimento. A priori uno podría hacer esto, lo podría hacer en la vida real, digamos.
El problema que tenés ahí es el sistema de localización. Habría que ver bien cómo definirlo. Pero uno lo podría hacer, va a llevar mucho tiempo, pero se podría hacer con todas las cuestiones de seguridad dando vuelta, porque tiene un sistema autónomo. O sea, vos no sabés para dónde va a disparar. O sea, a menos que tenés el mapa ahí y dices, debería moverse para allá, pero uno no sabe exactamente si se va a mover o no. Y además, bueno, hay que implementar, este caso es un simulador, entonces por ahí hay dinámicas no modeladas, entonces hay que meter los controladores con garantías de estabilidad, o sea, hay que tener en cuenta muchas cuestiones ahí para un sistema autónomo, o sea, porque un robotito no es tanto, nosotros hemos hecho muchos intentos fallidos, y uno de los casos, por ejemplo, que teníamos un robot andando y de golpe se disparaba, ¿viste? Y te chocaba algo. Y si tenés un brazo, peor todavía, porque no sabes qué puede llegar a pasar. Entonces, eh, todavía estamos complicados. Con drones lo he visto más, pero haciendo la planificación offline. Digamos. Y con drones no he visto ningún problema. Y los resultados muy interesantes, por lo menos con drones. Es más, yo antes de hacer el doctorado había visto una idea de un dron moviéndose, mapeando un puente, y dije, ¿esto cómo lo harán? Me llamó muchísimo la atención. Y después me di cuenta, usaban fronteras de incertidumbre, o sea, las fronteras clásicas, digamos. Y no le importaba la incertidumbre, simplemente iba y mapeaba y cuando iba y comparaba, el puente no era muy bueno, por decirlo de una manera. Nada, y creo que hace unos años atrás hubo una explosión, no sé si fue en Siria, bueno, una explosión muy grande de una planta, y que se tuvo que recurrir a este tipo de reconstrucciones, no automáticas, pero sí la reconstrucción 3D para saber qué pasó. Entonces es una herramienta que hoy en día, por lo menos en una situación de rescate y desastre, es algo que se utiliza, que yo por lo menos sé que se está utilizando. Bueno, excelente. Me pareció muy atinada también la elección de Pablo como jurado, digamos, por la pertinencia, digamos, en el tema. Así que un gusto, Pablo, que hayas participado. Así que bueno, de mi parte, con las preguntas. Muchas gracias, te felicito. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora toca a mí. Bueno, te felicito, sí, por tu presentación, pero sobre todo te felicito por tu escrito, tu tesis. La verdad que en muy pocas tesis he leído con tanta fluidez, digamos, me ha costado muy poco poder leerla, digamos, era, como decía Pablo, digamos, muy bueno desde el punto como docente, digamos, como utilización no sé, de un libro de texto. Así que te felicito por eso. La verdad que fue muy ameno leerlo. Yo no soy digamos, del palo, como se dice, yo soy ingeniero vial, ingeniero civil en camino. Y nosotros no hablamos de mapas, sino hablamos de modelos digitales de terreno. Entonces, construimos utilizando otras herramientas, por ejemplo, un dron utiliza a través de fotografías aéreas, puedo reconstruir y hacer construir un modelo digital. Entonces, nos interesa mucho la precisión con la cual obtenemos este modelo, como el dron se va moviendo, digamos, hay muchas analogías, y bueno, yo probablemente no tenga ninguna pregunta, pero sí te voy a hacer el comentario de cómo nosotros, digamos, o como yo podría utilizar tu marco teórico para una nota de doctorado, para que interprete, digamos, dale, neta. Nosotros necesitamos saber cuál es la incertidumbre, o porque trabajamos, por ejemplo, con algo que nos decían, el umbral o la tolerancia, ¿sí? Cuando medimos un punto en el terreno, porque eso, en el caso de caminos de montaña, medir con una baja tolerancia implica tener movimientos del suelo muy altos, que por ejemplo en el caso de caminos de llanura no, bueno, los movimientos del suelo son menores, pero sí en montaña son representativos, y sobre todo es importante detectar, por ejemplo, roca del suelo. Algo que, digamos, a través de RGB o los colores, decimos, bueno, sí, yo saco una foto y podría, no sé, interpretar cuándo es roca o cuándo es suelo, porque eso impacta fuertemente en los caminos de montaña. Entonces, y es algo que nosotros establecemos. No lo dejamos al azar, como en algún momento dijiste, sino que tenemos que decir, bueno, esta es la tolerancia que le tengo que dar,
porque bueno, si no se me escapa, en los costos sobre todo. Y manejamos dos tipos digamos, de información en este caso, cuando usamos un dron a través de un LIDAR o fotografías aéreas. Son diferentes. Sí, sí, son diferentes. El LIDAR manejamos el concepto más preciso que una fotografía aérea. Sí, claro. Y en todos los casos, vos dijiste bien que cuando arranca el móvil, la incertidumbre es menor y cuando termina también es menor. Porque vas y volvés. Bien. Pero si solamente vas, no. Bien. Entonces, ¿cómo bajamos o cómo mejoramos la incertidumbre? A través de lo que denominamos puntos de apoyo fotogramétrico. Claro. Entonces, vamos colocando en el medio puntos de coordenadas conocidas que hacen que cuando sacamos una foto, un píxel que está al lado de un punto de coordenadas conocidas, digamos, tenga menos error, o sea, más ruido que el que está más alejado. Entonces, en la medida que incrementamos estos pasos, obtenemos un modelo más preciso. Más homogéneo en la representación de ese más preciso, digamos, y dentro de las tolerancias que nosotros queremos trabajar. Un problema muy grave, o sea, muy grave, uno de los problemas más graves que tenemos cuando trabajamos con este tipo de levantamiento, porque el levantamiento más preciso con el que nosotros trabajamos con una estación total. Estación total, un teodolito, un nivel, el nivel no hay con qué darle, digamos, el más preciso de todo. Pero sí, cuando trabajamos con fotografías aéreas, ya estamos dependiendo del dron, de la precisión con la que hemos levantado las coordenadas X y Z, ¿sí? De estos puntos de apoyo fotogramétrico, pero más grave es cuando tenemos vegetación. Que la vegetación no es parte del modelo digital del terreno que nosotros utilizamos para mover, sino que introduce un error importante, un árbol, de tapa, digamos, una foto. ¿Sí? Y si vamos a pensar que está mapeado esa parte. ¿Cómo? Que el sistema piensa que está mapeado porque vio un árbol. Claro, ¿cómo se pero no hay información. Bueno, hay sistemas, no sé, Pixco, se llama que a través de los colores se volvió chaco a la vegetación, pero ¿cómo se construye después el espacio del árbol? Tenés que volver a mapear. ¿Cómo no se construye? Entonces, o sea, nosotros no tenemos que volver. Nosotros se vuelve una sola vez. Porque volver implica el doble de gasto de campaña que son carísimos. Entonces, la idea es hacer todo esto una sola vez. Y volver, sí, el gasto en la campaña es menor que a nosotros en el Pocito con el ITA nos pasa exactamente lo mismo. Hacer 40 kilómetros y medir mal, que es un sacrilegio. Bueno, está cerca, 40 kilómetros. Sí, tenemos que ir a Valle Fértil, ahí a Lucía Bermejo, en donde tenés que andar 90 kilómetros por vuelo. Con este sistema uno podría saber si el mapa está completo o no, y no hace falta volar, ¿no? Pero bueno, hay que hacer un cómputo, ¿no? Cómputo rápido en una estación, te bajás de la camioneta, pones los datos, haces el cálculo y te estás faltando mapear acá. ¿No? Ese sería necesita batería para que funcione todo. No, sí, olvidate, no. Está en el campo, la complejidad es muy alta. Entonces, bueno, y hay otras cosas, por ejemplo, el tema del multibus robot, lo decía recién, bueno, yo digo, bueno, en el caso por la necesitamos más de una foto para poder construir. Es como si fuera por ahí dos robots, no sé. Saco una foto acá, saco otra foto acá, es como si no sé, se hace un problema de múltiples robots. Eso en el caso de fotos en particular, es una técnica muy conocida que se llama Structure for Motion, que básicamente puedes agarrar cualquier foto, agarrar una foto de acá, otra foto de acá, y se hace la reconstrucción sin conocer nada previo. ¿Sí? Y hay un software muy conocido que se llama Colmap, que es el que se encarga de hacer esa fusión, que es el estado del arte en todo estándar. Y que, bueno, habilitaría, por ejemplo, utilizar múltiples robots. O vos podés darle la trayectoria previa, podés decir, vos haces esta trayectoria, vos haces esta otra, y en la mitad de tiempo mapeás todo el entorno. Pero no es activo, es pasivo, digamos, ¿no? Entonces la trayectoria ya está dada. Ahora, si tenés una perturbación, no lo podés resolver. Sí, bueno, he ido, digamos, de alguna forma relacionando el trabajo con así que me parece muy cercano, digamos, y voy a tener con más atención tu marco teórico que estamos por el para que sea. Sí, bueno, no, nada más, reitero mi felicitación, el agradecimiento a Pablo, que nos acompaña acá desde Buenos Aires, supongo,
y bueno, Vale. primero. Bueno, muchas gracias. Bueno, nada más. Ahora nos quedamos nosotros tres, Juan Marcos, Pablo, para... ¿Puedes dejar de grabar, por favor? Y bueno, esperan unos minutos. Vamos a deliberar sobre la nota y te llamamos, Sebastián. Dale. Echen al resto de la reunión.